Bienvenidos a este nuevo contenido en el canal. Hoy les traemos Cuentos de mí mismo de Miguel de Unamuno, una obra que fusiona la narrativa y la reflexión filosófica, adentrándonos en las profundidades del alma humana a través de relatos que exploran la identidad, la angustia existencial y los dilemas de la vida y la muerte. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos las voces y los pensamientos que surgen del propio Unamuno, quien nos invita a cuestionar nuestra existencia mientras nos cuenta sus vivencias más personales. Esta obra, escrita en un tono íntimo y reflexivo, nos permite conocer las contradicciones y luchas interiores de su autor, lo que la convierte en una pieza literaria fascinante. Recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos de esta obra profunda y reveladora. Acompáñame en este viaje literario hacia los rincones más profundos de la mente de Unamuno. Capítulo 1. El hombre que vive en mí. En este primer relato, Miguel de Unamuno nos introduce a la complejidad de la existencia humana, a la contradicción inherente en el ser. De manera profunda y reflexiva, nos invita a preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? ¿Acaso somos lo que creemos ser o simplemente una serie de máscaras que usamos para adaptarnos a un mundo que no logramos comprender completamente? El capítulo comienza con una inquietante reflexión sobre la naturaleza del ser humano. Unamuno nos plantea la idea de que dentro de cada individuo hay múltiples hombres que coexisten en su interior. Estos no son simplemente facetas o aspectos superficiales de la personalidad, sino que son, en muchos casos, entidades que luchan por dominar nuestra conciencia, cada una con sus propios deseos, temores y objetivos. ¿Soy yo quien soy, o acaso soy solo una sombra de lo que los otros esperan de mí? Esta pregunta inicial nos coloca en el centro de un conflicto existencial que no es fácil de resolver. El narrador se encuentra ante un espejo y al mirarse, se ve reflejado por alguien que no reconoce. No se trata solo de una cuestión física, sino más bien de una disonancia profunda entre lo que se proyecta al exterior y lo que realmente habita en su interior. ¿Es este hombre que vive en mí, el verdadero yo? Unamuno comienza a exponer cómo la vida humana está marcada por esa lucha interna entre el ser auténtico y las exigencias externas. Nos enfrentamos a la necesidad de adaptarnos a las convenciones sociales, a las normas y expectativas de la sociedad, que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, qué debemos desear. Pero, a su vez, hay una parte de nosotros que resiste, que busca ser libre de esas ataduras y que se siente ahogada por las expectativas ajenas. En el relato, el narrador describe una especie de fragmentación de su ser. A veces se siente como si viviera dos vidas paralelas, una en la que se adapta y otra en la que, en su interior, busca escapar de los confines impuestos por el mundo exterior. Me siento como un actor que, a pesar de representar su papel, no puede dejar de pensar que lo que está haciendo no es real, que no es el mismo quien está actuando. Este conflicto es el núcleo del capítulo. El hombre que vive en él parece estar constantemente dividido. Hay momentos de duda, de frustración, de melancolía, en los que el narrador se cuestiona si realmente está viviendo su vida o simplemente representando un papel. Me veo ante los otros, y me pregunto, ¿quién soy realmente? El hombre que veis es solo una apariencia, una máscara que cubre lo que verdaderamente soy. ¿Pero qué soy, si ni siquiera yo lo sé? A lo largo del relato, Unamuno nos lleva a una especie de introspección intensa. La reflexión sobre la identidad se convierte en un recorrido por las distintas facetas del ser humano. La conciencia de nuestra propia existencia es un campo de batalla entre lo que el individuo siente y lo que la sociedad le obliga a ser. En este sentido, el capítulo no solo habla de la identidad personal, sino de la lucha constante entre la libertad interior y las restricciones externas. El narrador se enfrenta también a la paradoja de que, cuanto más trata de conocerse a sí mismo, más se aleja de esa autocomprensión. La reflexión sobre el yo parece llevarlo a una encrucijada. Cuanto más busco en mi interior, más me encuentro con un vacío, una ausencia que no logro llenar. ¿Dónde se encuentra mi verdadera esencia? Unamuno nos muestra cómo el ser humano se ve atrapado en un ciclo de dudas existenciales. La vida parece un teatro en el que todos somos actores, pero nos cuesta recordar que somos nosotros quienes interpretamos nuestro papel. Sin embargo, a veces, ese papel parece ser tan abrumador que se vuelve imposible distinguir entre lo que realmente somos y lo que otros esperan de nosotros. Y, sin embargo, aunque sé que este reflejo no es el de mi alma, ¿no soy yo quien lo observa? ¿No soy yo quien, a través de ese espejo, lucha por encontrar la verdad? Aquí,
Unamuno nos deja una pregunta abierta. ¿Es posible realmente conocer quiénes somos en lo más profundo? ¿O estamos condenados a vivir con una sensación de fragmentación constante, sin nunca llegar a comprendernos por completo? El narrador reconoce que hay una lucha interminable por encontrar la unidad en su ser, pero esta búsqueda no siempre lleva a una respuesta satisfactoria. El capítulo concluye con una reflexión ambigua y abierta, sin ofrecer una conclusión definitiva. En lugar de proporcionar una solución o una respuesta a las preguntas planteadas, Unamuno deja al lector con la sensación de que la verdadera comprensión de uno mismo es un proceso inacabado, algo que escapa a la razón y a la lógica, pero que, al mismo tiempo, es lo que da forma a nuestra existencia. Y así, sigo viviendo, entre la multiplicidad de hombres que habitan en mí. No sé si algún día lograré encontrar la paz en esta guerra interna, pero lo que sé es que, mientras viva, seguiré buscando mi verdadero rostro. Este capítulo establece el tono para toda la obra, un viaje hacia la comprensión del ser humano en su complejidad y contradicción. La narración nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestra identidad, nuestras luchas internas y la búsqueda constante de la verdad. En este primer relato, Unamuno nos enfrenta con la incomodidad de la existencia, pero también nos anima a no desistir en la búsqueda de nosotros mismos, a pesar de la incertidumbre que nos rodea. Capítulo 2. El peso de la existencia. En este capítulo, Unamuno profundiza en una de las temáticas más recurrentes en su obra, el peso de la existencia humana. Si en el capítulo anterior explorábamos la contradicción interna y la fragmentación del ser, ahora nos enfrentamos a una reflexión más dolorosa y filosófica sobre lo que significa vivir, en especial cuando somos conscientes de nuestra propia finitud. La angustia existencial aparece aquí como una sombra que acompaña al ser humano, ineludible y omnipresente. El narrador comienza con una reflexión que nos coloca de inmediato ante el abismo de la vida. Vivir. ¿Qué significa realmente vivir? Vivir no es simplemente existir, sino cargar con el peso de nuestra propia conciencia. Este peso no es solo el de la vida cotidiana, las responsabilidades, los compromisos, sino el peso de saber que todo tiene un fin, que nuestra existencia está marcada por la certeza de la muerte, una realidad que no podemos eludir, por más que queramos ignorarla. La angustia que nos plantea Unamuno se convierte en el motor de este capítulo. El narrador se siente aplastado por la conciencia de su ser. La vida, que en su juventud parecía promesa, ahora le parece una carga insoportable. El tiempo pasa y, con él, la juventud, la esperanza, las oportunidades. Pero no hay manera de escapar del tiempo que se lleva todo lo que amamos. El peso de vivir se vuelve insoportable cuando nos damos cuenta de que nada dura para siempre. Aquí, el autor introduce una paradoja fundamental. A pesar de que deseamos vivir, el hecho mismo de estar vivos nos llena de un sentido de fragilidad y vulnerabilidad. El peso de la existencia no es solo físico, sino psicológico y emocional. Es como si el alma humana estuviera condenada a cargar con un saco de piedras que nunca se aligera. Cada día que pasa, cada momento que vivimos, nos acerca más al final, y sin embargo, no hay manera de deshacerse de esa carga. Unamuno describe la vida como una lucha constante, una lucha contra las fuerzas del destino, del tiempo y de la muerte. Es imposible ignorar la certeza de que, tarde o temprano, todo lo que hemos construido desaparecerá. Y sin embargo, seguimos caminando, sin dejar de cargar ese peso invisible que nos hunde poco a poco, pero que, al mismo tiempo, nos da sentido a nuestra existencia. La lucha contra la inevitabilidad del destino es, en muchos aspectos, lo que define nuestra experiencia humana. Vivir es un acto de resistencia constante, y la conciencia de la muerte es, a su vez, lo que nos impulsa a seguir adelante, a buscar significado en un mundo que parece tan efímero y transitorio. En este capítulo, Unamuno también reflexiona sobre la dualidad de la vida. Por un lado, la lucha constante por la supervivencia, el deseo de alcanzar la plenitud y la felicidad. Por otro, el sentimiento de vacío y la conciencia de la muerte que nos acecha en cada momento. El hombre, al vivir, está atrapado en un constante vaivén entre la esperanza de algo mejor y el temor de lo peor. La vida parece una sucesión de días grises, pero el sol sigue brillando en algún lugar distante, allá, más allá del horizonte. El narrador siente cómo, con el paso del tiempo, su cuerpo se va desgastando, pero también lo hace su espíritu. La juventud y la vitalidad se desvanecen, y con ellos, los sueños y las ilusiones. Cada cana que aparece en mi cabeza, cada arruga en mi rostro, es un recordatorio de que estoy perdiendo algo que nunca volverá.
El tiempo me está quitando lo que más quiero, mi ser joven, mi energía, mis sueños. Sin embargo, a pesar de la frustración y la angustia que conlleva la conciencia del paso del tiempo, hay una parte del narrador que busca consuelo en la idea de que, de alguna manera, todo este sufrimiento tiene un propósito. La búsqueda de sentido, aunque parece absurda en la vastedad del universo, sigue siendo el motor que impulsa a vivir. El peso de la existencia es insoportable, pero es lo que me hace humano. No puedo escapar de él, pero, al mismo tiempo, lo abrazo. Porque, de alguna forma, esa lucha me da significado. Este capítulo se convierte en un ejercicio de introspección filosófica, en el que el narrador trata de encontrar algún tipo de consuelo ante la cruda realidad de la existencia humana. Unamuno nos muestra cómo, a pesar del dolor inherente a la vida, la conciencia de nuestra finitud también nos lleva a valorar más profundamente lo que tenemos. La vida es corta, y, aunque está marcada por el sufrimiento, en ella también hay belleza. Si tan solo pudiéramos ver el valor en cada momento, en cada respiración, tal vez el peso de la existencia sería un poco más llevadero. El capítulo culmina con una reflexión sobre la mortalidad. La muerte, aunque inevitable, no es un final absoluto, sino una parte integral del ciclo de la vida. El narrador comienza a aceptar que, al final, lo único que realmente poseemos es el tiempo que se nos da, el presente. La muerte es una sombra que siempre está al acecho, pero no por ello debemos vivir con miedo. Vivir es, en última instancia, aceptar la muerte como parte de lo que somos. El capítulo termina con una imagen potente, la de un hombre que, a pesar del peso de la existencia, sigue caminando hacia adelante, como si el solo hecho de seguir adelante, de continuar existiendo, fuera una forma de rebelión contra el destino que lo aguarda. El hombre, a pesar de todo, sigue adelante. Porque vivir, en su dolor y angustia, es lo único que le queda. Y, en esa lucha constante, está su humanidad. Este capítulo presenta una visión sombría pero también profundamente humana de la vida, centrada en el sufrimiento, pero también en la aceptación y la resistencia. Unamuno nos invita a reflexionar sobre el peso de nuestra existencia, sobre cómo, a pesar de las dificultades, seguimos adelante, buscando sentido y significado, incluso en la certeza de que todo tiene un final. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad. En este tercer capítulo, Miguel de Unamuno se adentra en un tema esencial, la búsqueda de la verdad. Como buen filósofo, el autor nos invita a cuestionar nuestra comprensión del mundo, a poner en duda todo aquello que aceptamos como cierto sin haberlo examinado profundamente. La verdad, en el pensamiento de Unamuno, no es algo absoluto ni sencillo de alcanzar. Es un proceso, un camino que requiere esfuerzo, lucha y, sobre todo, una disposición para aceptar que nunca alcanzaremos una verdad definitiva. El narrador comienza este capítulo con una profunda reflexión sobre lo que significa buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es acaso una esencia inmutable, un objeto tangible que podemos encontrar? ¿O es, tal vez, una luz fugaz que se nos escapa entre los dedos cada vez que creemos alcanzarla? La pregunta, aparentemente sencilla, abre una puerta a un vasto mundo de incertidumbre y contradicciones. Unamuno nos presenta la idea de que la verdad no se encuentra en conceptos fijos ni en respuestas absolutas. La verdad no se limita a lo que la razón humana puede comprender, sino que está más allá de nuestro alcance, en un espacio incierto que se desliza constantemente. La verdad no es algo que se pueda apresar, no es algo que pueda ser sometido a las reglas de la lógica. La verdad es viva, como un río que fluye, y cuanto más intentamos detenerla, más se nos escapa. El narrador, al igual que Unamuno, no busca en este capítulo ofrecer respuestas fáciles. Por el contrario, nos muestra la lucha constante que significa intentar acercarse a una verdad que parece desvanecerse ante nuestros ojos. La búsqueda de la verdad, según el narrador, es una actividad dolorosa, un esfuerzo que exige ir más allá de las apariencias y las certezas superficiales. La verdad es una tarea, no un hallazgo. Vivimos rodeados de verdades parciales, de opiniones que nos parecen certeras, pero ¿cuántas de esas verdades son realmente auténticas? ¿Y cuántas son solo creencias que hemos adoptado sin cuestionarlas? Nos hemos conformado con vivir en un mundo de medias verdades. Con estas palabras, Unamuno nos enfrenta a la realidad de que la verdad nunca es absoluta, y a menudo lo que creemos saber es solo un conjunto de ideas fragmentadas que nos dan la ilusión de seguridad. La verdad absoluta no se encuentra en la razón lógica, sino en una lucha constante,
en una permanente duda que nos obliga a cuestionarnos. En su búsqueda, el narrador encuentra que la verdad no solo está vinculada a la razón, sino también a la emoción y la experiencia personal. La verdad se vive, se siente. No es solo un producto de la mente, sino también del corazón. Cuando intentamos entender la vida solo con nuestra razón, perdemos la esencia de lo que realmente es vivir. Este comentario pone de manifiesto que la búsqueda de la verdad no debe ser reducida a un mero ejercicio intelectual, sino que debe incluir la experiencia subjetiva y las emociones que nos dan forma como seres humanos. A lo largo del capítulo, el narrador también reflexiona sobre la paradoja de la verdad en el contexto de la religión. Unamuno, que era profundamente religioso, presenta la religión como una de las principales vías de acceso a la verdad, pero a su vez reconoce que la fe está marcada por la duda. La fe religiosa, en lugar de ser una respuesta definitiva, es un camino de búsqueda constante. La fe es un camino de incertidumbre, un salto hacia lo desconocido. Y, sin embargo, es en esa incertidumbre donde reside la verdadera verdad. La búsqueda de Dios es, al fin y al cabo, la búsqueda de nuestra propia esencia. Este pensamiento resalta la importancia de la fe, pero no en términos de certeza absoluta. La fe es una búsqueda que siempre se enfrenta a la duda, y esa duda es lo que da valor a la experiencia religiosa. Creer no es conocer la verdad, sino vivir la incertidumbre con esperanza. En la duda, encontramos la verdad más profunda. De este modo, Unamuno nos recuerda que la verdad religiosa no se encuentra en respuestas definitivas, sino en el proceso de búsqueda y cuestionamiento. La verdadera verdad, según el narrador, no está en las respuestas fáciles, sino en el esfuerzo constante de cuestionar, de dudar, de vivir la incertidumbre. Al final, la verdad no se encuentra en las certezas, sino en las preguntas que nos hacemos y en los caminos que decidimos recorrer en nuestra búsqueda. Vivir es, en sí mismo, un acto de búsqueda de la verdad. El capítulo culmina con una reflexión sobre el destino humano. El hombre, al estar atrapado en la duda constante, nunca alcanza la certeza absoluta. Sin embargo, esa búsqueda interminable es lo que define nuestra humanidad. El hombre no está destinado a encontrar la verdad, sino a buscarla sin cesar. Y en esa búsqueda reside el verdadero significado de nuestra existencia. Este capítulo presenta una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad y cómo los seres humanos nos enfrentamos a la dificultad de alcanzarla. La verdad no es algo que pueda ser capturado, sino una experiencia viva que se despliega en la duda constante. La búsqueda, no la certeza, es lo que da sentido a nuestra vida. Capítulo 4. La soledad del hombre. En este capítulo, Unamuno aborda uno de los temas más sombríos y profundos de la existencia humana, la soledad. Pero no una soledad física, sino una soledad existencial, la que reside en el fondo mismo de nuestra conciencia. Es una soledad que se experimenta incluso cuando estamos rodeados de personas, una soledad que nace de la incomprensión de los demás y, a veces, de la incomprensión de uno mismo. El narrador inicia este capítulo con una meditación sobre la naturaleza de la soledad. El hombre está solo, siempre ha estado solo, aunque se encuentre rodeado de multitudes. La verdadera soledad no es la que se experimenta en la quietud, sino aquella que nos acompaña incluso en medio del bullicio. La soledad del ser es la que nos hace más humanos, porque es la que nos lleva a confrontarnos con nuestra propia finitud. Este tipo de soledad, según Unamuno, no es solo una ausencia de compañía, sino una lucha interna. La soledad existencial es aquella que nos enfrenta a la pregunta de quiénes somos en realidad, a la distancia insalvable que a menudo sentimos con los demás, incluso cuando estamos rodeados por ellos. El narrador explica cómo, a pesar de la presencia física de las personas en nuestras vidas, muchas veces no compartimos nuestras experiencias más profundas, nuestras dudas más dolorosas o nuestras alegrías más auténticas. Vivimos en un mundo donde todos estamos rodeados de otros, pero rara vez encontramos a alguien con quien realmente podamos compartir nuestra alma. La soledad, entonces, no se trata de la falta de compañía, sino de la falta de entendimiento verdadero. Unamuno nos presenta una visión de la soledad no solo como un estado de ánimo temporal, sino como una parte esencial de la condición humana. Nadie puede acompañarnos en nuestra interioridad. Vivimos nuestra vida por completo dentro de nosotros mismos, y en este viaje, la soledad es nuestro único compañero constante. El narrador reflexiona sobre cómo esta soledad se convierte en una forma de autocomprensión. Si bien la soledad nos aísla de los demás,
también nos brinda la oportunidad de adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser, donde las respuestas a nuestras grandes preguntas residen. Pero esta introspección viene a menudo acompañada de dolor, porque enfrentarse a uno mismo puede ser aterrador. Es en la soledad donde encontramos la verdad de lo que somos, pero también lo que tememos ser. La soledad nos revela nuestras miserias y nuestros miedos más profundos. Al estar solos con nosotros mismos, nos vemos obligados a enfrentarnos con una realidad que a menudo preferiríamos evitar. En este sentido, la soledad no es algo a lo que se le deba temer, sino algo que debemos aceptar como una parte inevitable de nuestra existencia. Es solo a través de ella que podemos comenzar a conocernos realmente. En un giro interesante, el narrador nos recuerda que la soledad no siempre es algo que el individuo elija, sino que, en ocasiones, es impuesta por las circunstancias o por la vida misma. La muerte de seres queridos, el distanciamiento de las personas con las que compartimos nuestra existencia, o incluso el hecho de que nuestras experiencias y pensamientos más profundos no puedan ser completamente comprendidos por otros, nos lleva a un aislamiento emocional y psicológico. A veces, la soledad llega de manera imprevista, nos golpea en un momento de vulnerabilidad, y nos encontramos en un abismo donde nadie puede alcanzarnos. En sus reflexiones, Unamuno también aborda la idea de que la soledad es el precio de la individualidad. Al intentar ser verdaderamente uno mismo, al tratar de encontrar nuestra voz auténtica, nos distanciamos de los demás. Cuanto más busco ser fiel a mí mismo, más me doy cuenta de que esa fidelidad me aleja de los demás. La soledad no es solo una consecuencia de mis circunstancias, sino una consecuencia de mi libertad. Este punto resalta la paradoja inherente a la libertad humana. Al tratar de ser uno mismo, nos vemos obligados a tomar decisiones y caminos que nos separan del resto de la humanidad. Sin embargo, Unamuno no presenta la soledad solo como una carga. A través de la introspección que nos permite, la soledad también se convierte en una fuente de conocimiento y reflexión. El narrador hace hincapié en que, si bien la soledad puede resultar dolorosa y abrumadora, también es a través de ella que encontramos la oportunidad de crecimiento personal. Solo en la soledad podemos empezar a comprender nuestras limitaciones, nuestras contradicciones y nuestras aspiraciones. En la soledad, nos enfrentamos a nuestro propio rostro, y es ahí donde podemos comenzar a cambiar. A lo largo del capítulo, el narrador menciona cómo la soledad también puede ser una forma de rebelión contra la conformidad de la sociedad. La multitud, la sociedad en la que vivimos, nos exige adaptarnos, encajar, seguir reglas y tradiciones que no siempre están alineadas con nuestros deseos más profundos. La soledad, entonces, no es un mal, sino una forma de resistencia. Al estar solos, nos liberamos de las expectativas ajenas, y encontramos espacio para escuchar nuestra propia voz. El capítulo culmina con una reflexión final sobre la relación entre la soledad y la muerte. Unamuno señala que, en cierto sentido, la soledad es una preparación para la muerte, un recordatorio constante de que, al final, estamos solos frente al misterio de la existencia. La muerte es la última soledad. Y a medida que nos acercamos a ella, más nos damos cuenta de que estamos solos en el mundo, no porque los demás nos abandonen, sino porque el acto mismo de vivir es un viaje solitario. El narrador termina con una imagen de aceptación. La soledad es, en última instancia, parte de lo que somos como seres humanos. No debemos temerla, ni rechazarla, sino abrazarla como una compañera que nos acompaña en la búsqueda de nuestra propia verdad. La soledad no es un castigo. Es un espacio donde podemos ser nosotros mismos, un espacio que nos obliga a enfrentarnos con lo que somos, y que, al mismo tiempo, nos da la oportunidad de encontrar significado en nuestra vida. Este capítulo pone de manifiesto cómo la soledad, lejos de ser algo negativo, es un aspecto fundamental de la experiencia humana. Es a través de la soledad que podemos conocernos a nosotros mismos, descubrir nuestra libertad y nuestra verdad más profunda, aunque ello implique una lucha constante con el dolor y la incomodidad. Capítulo 5. El sentido de la vida. En este capítulo, Unamuno aborda una de las grandes preguntas filosóficas. ¿Cuál es el sentido de la vida? La búsqueda de sentido es, sin lugar a dudas, una de las preocupaciones más profundas del ser humano, y Unamuno no se limita a ofrecer una respuesta fácil o definitiva. Al contrario, nos presenta una reflexión que nos invita a explorar nuestra propia existencia, a cuestionar el propósito de nuestras acciones y a aceptar que el sentido de la vida puede ser tan evasivo como nuestra propia comprensión de la realidad. El narrador comienza este capítulo con una afirmación rotunda:
La vida no tiene un sentido claro, no nos viene con una respuesta escrita. La buscamos, pero siempre nos escapa. Esta declaración establece el tono del capítulo. La vida, tal como la vivimos, parece carecer de un propósito predeterminado. Nos vemos obligados a crear nuestro propio significado en medio de la incertidumbre y la ambigüedad. Unamuno expone una de las tensiones más profundas de la experiencia humana. Por un lado, el deseo de encontrar un sentido que dé coherencia a nuestra existencia. Por otro, la dolorosa conciencia de que este sentido no está dado de forma externa ni universal, sino que debe ser forjado por cada individuo a través de sus propias experiencias, elecciones y vivencias. Cada hombre busca su sentido de vida como un explorador perdido en un vasto desierto. A veces, encuentra algo que le da esperanza, pero nunca llega a la certeza. En su reflexión, Unamuno nos recuerda que el sentido de la vida no es algo que pueda ser alcanzado de manera objetiva, ni siquiera a través del conocimiento o la razón. Nos han enseñado a buscar respuestas en los libros, en las filosofías, en las religiones, pero la verdad es que el sentido de la vida no se encuentra en el exterior. Está dentro de nosotros mismos, y cada uno de nosotros debe descubrirlo por su cuenta. La sociedad, la cultura y la tradición nos ofrecen respuestas, pero esas respuestas no son necesariamente las que resuenan con lo más profundo de nuestro ser. El narrador también habla de la contradicción inherente a la búsqueda de sentido. Buscamos el sentido de la vida como si fuera algo que pudiera alcanzarse, como si tuviéramos un mapa que nos condujera hacia él. Pero la vida no es un camino recto. Es un laberinto lleno de giros y sorpresas, donde lo que buscamos puede estar justo frente a nosotros y aún así no ser capaz de verlo. Esta metáfora del laberinto es central en el capítulo, ya que refleja la frustración y la incertidumbre con la que vivimos, buscando algo que parece inalcanzable. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la falta de certezas, el narrador nos invita a hacer de esa incertidumbre una virtud. Quizás el sentido no se encuentra al final de un camino recto. Tal vez el sentido de la vida se encuentra en el mismo hecho de buscar, en la actividad de cuestionar, de reflexionar sobre nuestro ser y nuestro destino. La búsqueda misma, entonces, se convierte en el propósito. El sentido no es un objetivo, sino un proceso continuo, una lucha constante por comprender quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. El narrador se adentra también en una reflexión sobre el sufrimiento y la muerte como elementos que dan forma a nuestra comprensión del sentido de la vida. No podemos entender la vida sin entender la muerte. La muerte, en su presencia constante, nos obliga a darle significado a lo que vivimos. Cada momento es valioso porque sabemos que el tiempo es limitado. La conciencia de nuestra propia mortalidad convierte a la vida en algo precioso, pero también frágil. Es esta fragilidad la que nos impulsa a buscar algo que nos dé sentido, a darle forma a nuestras existencias en medio de lo efímero. En este sentido, la vida se convierte en un desafío, un reto constante. El sentido de la vida no es algo que nos sea dado desde fuera. Es algo que debemos conquistar, día a día, a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras relaciones. El narrador nos insta a dejar de esperar respuestas fáciles, y en su lugar, a vivir de acuerdo con lo que sentimos que nos da propósito, aunque ese propósito cambie constantemente. Unamuno introduce la idea de que el sentido de la vida se encuentra también en la búsqueda de la autenticidad. A veces, el hombre se pierde porque busca lo que los demás esperan de él, lo que la sociedad le impone. Pero el verdadero sentido de la vida está en la libertad de ser uno mismo, en la capacidad de construir nuestro propio destino. La autenticidad, en este contexto, se presenta como un acto de rebelión contra las expectativas ajenas. Encontrar sentido en la vida es, en última instancia, un acto de afirmación del ser personal y único. El narrador también toca la noción de que el sentido de la vida puede estar en las pequeñas cosas cotidianas, en las relaciones humanas y en la posibilidad de contribuir al bienestar de los demás. Quizás el sentido de la vida no se encuentra en los grandes logros ni en las grandes ideas. Tal vez está en los pequeños gestos, en las sonrisas compartidas, en el amor que damos y recibimos. La vida, según Unamuno, no se mide por el tamaño de nuestras acciones, sino por su capacidad para conectar a los seres humanos y darles una razón para seguir adelante. Al final del capítulo, el narrador acepta que nunca conoceremos la respuesta definitiva sobre el sentido de la vida. Sin embargo, esta aceptación no nos condena a la desesperación, sino que nos libera para vivir con mayor intensidad. El sentido de la vida no es algo que podamos descubrir de una vez por todas, ni algo que podamos explicar con palabras.
El sentido es algo que debemos crear, algo que surge de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestro amor por la vida y por los demás. En su última reflexión, el narrador nos deja una idea profunda: la vida no tiene sentido por sí misma, pero nosotros podemos darle un sentido. Y en ese esfuerzo por encontrar significado, es donde realmente radica la grandeza de ser humano. Este capítulo es un recorrido filosófico en busca de la respuesta a una de las preguntas más universales de la humanidad. Unamuno nos invita a aceptar la incertidumbre, a abrazar la búsqueda de sentido como parte de nuestra existencia, y a encontrar propósito en el acto mismo de vivir, cuestionar y ser auténticos. Capítulo 6. La pasión por la vida. En este capítulo, Unamuno nos invita a adentrarnos en uno de los aspectos más fundamentales de la experiencia humana: la pasión por la vida. Pero, en lugar de hablar de una pasión superficial o efímera, el narrador se refiere a una pasión profunda y existencial, aquella que surge de la lucha constante por encontrar sentido, propósito y significado en nuestra existencia cotidiana. El capítulo comienza con una declaración contundente: la vida solo cobra valor cuando se vive con pasión. No basta con existir, con ir arrastrándose por la vida. Hay que vivirla con intensidad, con una fuerza que nos impulse a ser más de lo que somos. Esta afirmación introduce el tema central del capítulo: la importancia de vivir con pasión, de no conformarnos con la rutina, con lo que nos es dado sin cuestionarlo, sino de buscar activamente aquello que da sentido y profundidad a nuestra vida. Unamuno, a través de su narrador, nos recuerda que la vida no debe ser vista como algo que simplemente ocurre, sino como un desafío que debemos afrontar con vigor y determinación. Vivir con pasión es arriesgarse, es lanzarse a la aventura de lo desconocido, es vivir con la conciencia de que, al final, todo lo que tenemos es el momento presente, y que cada segundo es una oportunidad para ser más humanos. La pasión por la vida, en este sentido, no es un lujo ni algo accesorio, sino una necesidad para sentir que realmente estamos viviendo, no simplemente existiendo. El narrador explica que la pasión por la vida no se refiere solo a los grandes momentos de euforia o éxito. Más bien, se trata de un compromiso profundo con nuestra propia existencia, de un impulso interior que nos lleva a enfrentar las adversidades con valentía y esperanza. La verdadera pasión por la vida no se encuentra en los placeres fugaces ni en los logros superficiales. Está en la manera en que enfrentamos nuestras dudas, en cómo damos sentido a nuestro sufrimiento, en cómo buscamos siempre más allá de lo que vemos. A lo largo de este capítulo, el narrador también reflexiona sobre las dificultades que acompañan a este tipo de pasión. Vivir con pasión no es fácil, y muchas veces puede llevarnos a confrontarnos con nuestra propia vulnerabilidad. La pasión por la vida implica abrazar la incertidumbre, la tristeza, la frustración. Solo quienes se atreven a vivir plenamente son capaces de enfrentar la oscuridad que a menudo se oculta detrás de la luz. En este sentido, la pasión no es solo un estado de alegría o entusiasmo, sino también una capacidad para resistir y seguir adelante frente a las adversidades de la vida. Unamuno, a través de su narrador, hace una crítica a aquellos que viven de manera conformista, aquellos que se han resignado a una existencia sin brillo ni emoción. La vida de los que no se apasionan es como un río que fluye sin rumbo, sin obstáculos, sin fuerza. No viven, se arrastran. Este comentario es una invitación a la acción, a la reflexión profunda sobre lo que significa estar verdaderamente vivo. Para Unamuno, vivir con pasión implica tomar decisiones, cuestionar el status quo, y abrazar las experiencias, tanto las buenas como las malas, con la voluntad de crecer. El narrador profundiza también en la relación entre la pasión por la vida y la capacidad de amar. La verdadera pasión por la vida se manifiesta también en la manera en que amamos. Amar no es solo un acto de afecto, sino un acto de compromiso profundo, una entrega incondicional a aquello que nos importa, a aquello que nos da sentido. La pasión por la vida, entonces, se extiende más allá del amor romántico. Está presente en todas las formas de amor, en la relación con los demás, en el amor por el conocimiento, por el arte, por la justicia y por la libertad. La pasión por la vida es, en última instancia, un amor por todo lo que nos da valor como seres humanos. A lo largo de este capítulo, Unamuno también reflexiona sobre la importancia de la lucha interna como una forma de pasión. Vivir con pasión es aceptar la lucha que nos define como seres humanos. No hay vida verdadera sin lucha, sin esfuerzo por encontrar el camino a pesar de las dificultades. En esta línea, la pasión no es algo dado ni fácil, sino algo que se cultiva,
se elige y se trabaja a través del desafío diario. Vivir intensamente significa estar dispuesto a enfrentar las contradicciones y los sufrimientos que nos tocan, sin dejar de buscar la belleza, la verdad y el sentido. El narrador también plantea la paradoja de la pasión. A veces, la pasión por la vida puede hacernos sentir más cerca de la muerte. Porque, al estar tan vivos, tan entregados a cada momento, tomamos conciencia de lo frágiles que somos. Pero, en lugar de aterrorizarse por esta fragilidad, debemos abrazarla como una parte integral de nuestra humanidad. Este pensamiento es crucial en el marco del capítulo, porque subraya que vivir con pasión implica una aceptación de nuestra finitud, de nuestra vulnerabilidad, y al mismo tiempo, una afirmación de que cada momento vivido con intensidad es un triunfo sobre la muerte misma. El capítulo culmina con una reflexión sobre el propósito de la pasión en la vida. Vivir con pasión no significa vivir sin miedo o sin sufrimiento. Vivir con pasión es vivir con la plena conciencia de la finitud de nuestra existencia. Sin embargo, hacerlo con la valentía de seguir adelante, de construir, de crear, de amar. La pasión, entonces, no es una forma de escapatoria, sino una forma de enfrentarnos a la realidad, de darle forma a nuestra vida en medio del caos y la incertidumbre. Finalmente, Unamuno nos recuerda que vivir con pasión es, en última instancia, un acto de afirmación de la vida misma. La pasión por la vida es nuestra manera de decirle al universo que estamos aquí, que existimos, y que, a pesar de todo, hemos decidido vivir plenamente. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir con pasión, a cuestionar las formas en que hemos permitido que la rutina y el conformismo nos alejen de una existencia plena. La pasión por la vida no es solo un impulso emocional, sino una actitud hacia el mundo, una forma de resistir la indiferencia y abrazar la lucha constante por darle sentido a nuestra experiencia. Capítulo 7. La soledad y el ser. En este capítulo, Unamuno nos invita a reflexionar sobre uno de los temas más profundos y dolorosos de la existencia humana, la soledad. Pero más que una reflexión sobre la soledad en un sentido común, el narrador se adentra en una exploración filosófica sobre la soledad como una condición existencial que está ligada al ser humano en su núcleo más íntimo. La soledad, según Unamuno, no es solo un estado de aislamiento físico, sino una experiencia profunda y fundamental de la vida misma. El capítulo comienza con una declaración reveladora: la soledad es la condición ineludible del ser humano. No estamos hechos para estar completamente conectados con los demás, y ni siquiera podemos conocer la totalidad de nuestra propia alma. Esta afirmación establece el tono del capítulo. La soledad no es algo que se nos impone solo en momentos de aislamiento físico o emocional, sino una característica inherente a nuestra existencia. Vivir, entonces, implica de alguna manera aprender a lidiar con esta soledad fundamental. Unamuno introduce la idea de que la soledad está ligada a nuestra consciencia de la finitud. La conciencia de nuestra muerte nos separa de todo lo demás. A pesar de que estemos rodeados de personas, siempre hay una parte de nosotros que permanece sola, apartada de los demás. Este pensamiento es crucial porque apunta a la paradoja de la existencia humana. Aunque estamos en constante relación con otros seres humanos, siempre llevamos dentro una parte de nosotros que está sola, que se enfrenta al vacío de nuestra propia existencia y la inevitabilidad de la muerte. La soledad, según el narrador, no debe entenderse como un castigo, sino como una condición de libertad. La soledad no es un mal, ni un vacío, sino una oportunidad para encontrar la verdadera esencia de nuestro ser. Solo en la soledad podemos enfrentar nuestras preguntas más profundas, sin la influencia de los demás. Aquí, Unamuno nos lleva a pensar en la soledad como un espacio donde la persona puede confrontarse a sí misma, sin las distracciones ni los juicios de los otros. Es un espacio de autodescubrimiento, pero también de confrontación con los aspectos más oscuros de nuestra propia psique. A lo largo de este capítulo, el narrador también reflexiona sobre la soledad como una experiencia que nos conecta con lo divino, con lo trascendental. En la soledad, descubrimos que hay algo más allá de nosotros, algo que no podemos tocar ni comprender, pero que nos llama. La soledad es el lugar donde nos encontramos con lo infinito, con lo eterno. Este pensamiento abre una puerta hacia la espiritualidad, sugiriendo que, en la soledad, el ser humano puede entrar en contacto con algo superior, con lo que escapa a nuestra comprensión racional. Sin embargo, Unamuno también señala los peligros de la soledad no enfrentada de manera adecuada. Si no somos capaces de manejar nuestra soledad, esta puede devorarnos. La soledad puede convertirse en una carga insoportable,
en una tortura existencial. El narrador advierte que la soledad no es siempre positiva. Sin el apoyo de una conciencia madura y reflexiva, puede transformarse en desesperación. La clave es aprender a abrazarla de una manera que nos permita crecer, sin caer en la alienación o la desesperanza. Unamuno también vincula la soledad con la creación y la autenticidad. Es en la soledad donde nacen las grandes ideas, donde surgen las obras más profundas. Cuando estamos solos, nos enfrentamos a nuestra verdadera naturaleza, y es entonces cuando descubrimos lo que realmente somos capaces de hacer. Esta reflexión conecta la soledad con el proceso creativo, sugiriendo que, lejos de ser un obstáculo, la soledad puede ser una fuente poderosa de inspiración. La creatividad y la autenticidad, en este sentido, nacen de la capacidad de estar solo con uno mismo, de enfrentarse al vacío que a menudo nos rodea. En otro momento del capítulo, el narrador reflexiona sobre la soledad como un estado que nos permite cuestionar la sociedad, las normas y las expectativas ajenas. La soledad nos da la libertad de cuestionar todo lo que hemos dado por sentado, de liberarnos de las cadenas invisibles de la conformidad. Es en la soledad donde realmente podemos ser libres. Aquí, Unamuno propone que la soledad no es solo un estado interior, sino una forma de resistencia frente a la presión social. Es en ese espacio interior donde podemos confrontar nuestras creencias más arraigadas y decidir por nosotros mismos qué es lo que realmente valoramos. El narrador también toca la relación entre la soledad y el sufrimiento, destacando que la soledad no es solo una cuestión de estar físicamente solo, sino de sentirnos separados de los demás, de no poder compartir nuestra carga emocional. La soledad, entonces, también es una experiencia emocional, y el sufrimiento que puede acompañarla radica en la imposibilidad de compartir nuestras experiencias más íntimas con los demás. Este sufrimiento, sin embargo, puede llevarnos a un mayor entendimiento de la condición humana y de nuestra propia fragilidad. A lo largo del capítulo, Unamuno se muestra escéptico ante las soluciones rápidas que propone la sociedad para evitar la soledad. La multitud, las distracciones y el ruido solo nos alejan más de nosotros mismos. No podemos huir de la soledad, por mucho que busquemos consuelo en el bullicio del mundo. En este sentido, el narrador señala que el temor a la soledad es una de las razones por las cuales muchas personas buscan llenar sus vidas con actividades superficiales o relaciones que no logran satisfacer la necesidad más profunda de conexión auténtica. El capítulo concluye con una reflexión que sintetiza todo lo anterior. La soledad es el espacio donde nos encontramos con nosotros mismos, donde nos enfrentamos a nuestra propia humanidad. No podemos escapar de ella, pero si aprendemos a aceptarla, nos revela la verdad de lo que somos y nos ofrece la posibilidad de encontrar un propósito más grande. Esta afirmación no niega la dificultad de la soledad, pero sí subraya su importancia en el proceso de autodescubrimiento y en la construcción de una vida auténtica. Este capítulo invita a repensar la soledad no como un castigo o una maldición, sino como una condición necesaria para el crecimiento personal, para la autenticidad y para el contacto con lo trascendental. La soledad, al ser aceptada y comprendida, puede convertirse en un recurso invaluable para aquellos dispuestos a enfrentarse a su propia humanidad. Capítulo 8. La lucha entre el ser y el deber. En este capítulo, Unamuno profundiza en uno de los dilemas más trascendentales y conflictivos que enfrenta el ser humano, la lucha interna entre el ser y el deber. Este conflicto refleja la tensión entre lo que somos en nuestra esencia más profunda y las exigencias que la sociedad, la moral o incluso nuestras propias expectativas nos imponen. Unamuno no solo nos habla de esta lucha, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo esta contradicción forma parte fundamental de nuestra experiencia humana. El capítulo comienza con una declaración fuerte. Somos lo que somos, pero también lo que debemos ser, y esa es nuestra tragedia. Vivir atrapados entre el ser que somos y el ser que el mundo espera de nosotros. Desde estas primeras palabras, el narrador introduce la idea de que la verdadera libertad humana está limitada por las expectativas externas, pero también por nuestra propia capacidad para aceptar o rechazar esas expectativas. El ser humano se encuentra constantemente en una encrucijada, entre lo que siente que debe hacer para cumplir con los roles sociales y lo que realmente desea ser, lo que se siente llamado a ser. Unamuno nos recuerda que, al nacer, no traemos un manual de instrucciones sobre cómo vivir, y mucho menos sobre cómo equilibrar las expectativas sociales con nuestro deseo de autenticidad. La vida nos pide cumplir con deberes que no hemos elegido, que nos son impuestos por la tradición, la familia, la religión y la sociedad. Pero dentro de nosotros, hay algo que se revela, algo que quiere ser libre,
que quiere ser más que una simple sombra de las expectativas ajenas. Aquí, el narrador nos pone frente a la contradicción esencial de la vida humana. Por un lado, el individuo está condicionado por la sociedad y sus expectativas, y por otro, esa misma sociedad también reprime lo que cada uno lleva en su interior, lo que realmente lo define. La lucha entre el ser y el deber, según Unamuno, no es solo una cuestión de rebeldía o conformismo. No se trata solo de una guerra entre el individuo y la sociedad, sino entre las aspiraciones más profundas del ser humano y las restricciones que se le imponen para ser considerado parte de un colectivo. El narrador nos invita a cuestionarnos: ¿realmente somos libres, o simplemente nos hemos convertido en piezas de una máquina social que define nuestra identidad sin que podamos hacer mucho al respecto? Este capítulo no ofrece respuestas fáciles, pero plantea una serie de preguntas que el lector debe considerar a lo largo de su vida. En su análisis, Unamuno también hace referencia al concepto de deber ser, esa imagen idealizada de lo que cada uno debe alcanzar para sentirse pleno o aceptado en el mundo. El deber ser es una camisa de fuerza que nos aprisiona. Todos tenemos una idea de lo que deberíamos ser, pero esa idea rara vez coincide con lo que realmente somos. Este concepto nos invita a reflexionar sobre las presiones que todos enfrentamos para cumplir con las expectativas sociales: ser buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos creyentes. Cada una de estas expectativas nos obliga a reprimir una parte de nuestra propia individualidad, de lo que realmente somos en lo más profundo de nuestro ser. El narrador, al igual que en capítulos anteriores, se sumerge en el dolor y la angustia que provoca este conflicto. La lucha entre lo que somos y lo que debemos ser es lo que nos desgasta, lo que nos hace sentir incompletos. Vivimos constantemente con el peso de lo que no somos, con la frustración de no poder ser quienes realmente deseamos ser. Este sufrimiento no es un sufrimiento superficial, sino existencial, una carga que define la vida del ser humano moderno. La disonancia entre el ser interior y las demandas exteriores se convierte en un dolor constante, un desafío al que debemos enfrentarnos a lo largo de toda nuestra existencia. A lo largo del capítulo, Unamuno señala que esta lucha no tiene una solución sencilla. No podemos simplemente rechazar el deber, porque el deber nos mantiene conectados con los demás. Pero tampoco podemos renunciar a nuestro ser más profundo, porque eso nos llevaría a la desesperación. Es en esta paradoja donde radica la dificultad. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de aprender a vivir con la tensión constante entre el deber y el ser. La verdadera madurez, según Unamuno, radica en encontrar una manera de equilibrar estas fuerzas opuestas, de no sucumbir al conformismo ni al egoísmo, de integrar las demandas sociales con nuestra necesidad de autenticidad. El narrador también sugiere que la reconciliación entre el ser y el deber solo se da cuando el individuo es capaz de aceptar la contradicción en su vida. No podemos vivir sin cumplir ciertos deberes, pero tampoco podemos vivir sin ser fieles a nosotros mismos. Aquí, Unamuno toca un tema fundamental en su pensamiento filosófico: la aceptación de la contradicción como una parte integral de la experiencia humana. Vivir es, en parte, aceptar que estamos atrapados entre dos mundos: el de nuestras propias aspiraciones y el de las expectativas del mundo que nos rodea. A medida que el capítulo avanza, el narrador se refiere a la importancia de la libertad interior. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de ser lo que somos, sin ser arrastrados por las corrientes externas. Esta libertad, entonces, no se refiere a la capacidad de actuar sin restricciones, sino a la capacidad de mantener nuestra esencia intacta a pesar de las presiones externas. Es la libertad de ser fieles a nosotros mismos, de poder mirar al espejo y ver reflejada la persona que realmente somos, y no la persona que el mundo quiere que seamos. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre el dolor que acompaña a esta lucha constante. Vivir entre el ser y el deber es vivir en la tensión perpetua de la vida humana. Pero, paradójicamente, es esta lucha lo que da forma a nuestra humanidad, lo que nos convierte en lo que somos. En este punto, Unamuno sugiere que la lucha misma, el hecho de ser conscientes de esta contradicción, es lo que nos define como seres humanos. No existe una respuesta definitiva, ni una solución total al conflicto entre el ser y el deber. Vivir es aprender a cargar con esta contradicción, a navegar entre los dos mundos, aceptando que no siempre habrá una resolución clara. Este capítulo invita a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestras vidas, sobre el modo en que nos enfrentamos a las expectativas externas y cómo, a través de la lucha interna, descubrimos nuestra verdadera esencia.
La contradicción entre el ser y el deber es una constante de la vida humana, y es en ella donde encontramos no solo nuestro sufrimiento, sino también nuestra libertad y autenticidad. Capítulo 9. La moral y la angustia existencial. En este capítulo, Unamuno aborda la relación intrínseca entre la moral y la angustia existencial, dos conceptos que parecen antagónicos, pero que, según el autor, son inseparables en la experiencia humana. A lo largo de sus reflexiones, Unamuno se adentra en la paradoja de cómo los sistemas morales, que buscan guiarnos hacia una vida correcta y ordenada, a menudo nos sumergen en un conflicto interno que nos produce angustia y sufrimiento. El capítulo inicia con una afirmación que establece el tono filosófico y existencial de la reflexión. La moral nos ordena ser buenos, pero el ser humano se encuentra atrapado en una contradicción. Ser bueno es un acto, pero el ser no es bueno ni malo, simplemente es. Esta frase invita al lector a cuestionarse si la moral, al intentar imponer normas universales de conducta, no está desconociendo la complejidad de la naturaleza humana. Según Unamuno, la moral impuesta por la sociedad puede ser tanto una guía como una condena, un faro de luz que nos orienta, pero también una carga que nos ahoga con sus expectativas. En el desarrollo de la reflexión, Unamuno profundiza en cómo la moral impone una norma externa al individuo. Esta norma, si bien busca el bien común, entra en conflicto con los deseos y las inclinaciones internas del ser humano. La moral nos dice que debemos ser generosos, compasivos, justos, pero hay momentos en que esos mismos valores nos confrontan con nuestra propia naturaleza egoísta, con la oscuridad que también forma parte de nosotros. Aquí, el narrador señala un punto crucial: la moral no toma en cuenta la realidad interna de la persona. La moral, por más elevada que sea, puede entrar en contradicción con nuestros impulsos más profundos, y esa contradicción es la que genera la angustia existencial. A lo largo del capítulo, Unamuno explica que la moral se convierte en una prisión cuando el ser humano no se siente capaz de cumplir con sus exigencias. La angustia surge cuando nos damos cuenta de que nuestras acciones, por más que nos esforcemos, siempre estarán marcadas por nuestras limitaciones, por nuestra imperfección. Y sin embargo, la moral nos obliga a perseguir una perfección que nunca alcanzaremos. Este pensamiento de Unamuno refleja la tragedia de la condición humana, la constante lucha por alcanzar un ideal moral que está fuera de nuestro alcance. Nos enfrentamos a una vida llena de imperfecciones y defectos, mientras que la moral nos exige algo que está más allá de nuestras capacidades. Unamuno va más allá y reflexiona sobre cómo el miedo a la culpa juega un papel importante en esta angustia. La culpa, como resultado de la transgresión moral, se convierte en una carga que lleva al individuo a una eterna insatisfacción. El miedo a la culpa, el miedo a no cumplir con lo que se espera de nosotros, es una angustia que nos consume. No solo tememos el castigo de nuestros semejantes, sino también el castigo de nuestra propia conciencia. Este fragmento ilustra cómo la culpa no solo es externa, sino también interna. La conciencia moral del individuo se convierte en un juez implacable que no deja de reprochar las fallas, y esto genera una tensión interna constante. En este sentido, Unamuno señala que la conciencia moral se presenta como una fuente inagotable de tormento. El ser humano vive con la carga de su conciencia, siempre preocupándose por si está haciendo lo correcto. Pero, ¿quién puede afirmar que es lo correcto en un mundo tan complejo y lleno de contradicciones? La moral, por su naturaleza, intenta dar respuestas claras a las preguntas éticas que nos planteamos, pero en realidad esas respuestas se ven difusas cuando se enfrenta a la complejidad de la vida real. Lo correcto y lo incorrecto se vuelven relativos, y esto deja al individuo sumido en la duda y la incertidumbre. A lo largo del capítulo, Unamuno también establece una relación entre la moral y la libertad. La moral, al imponer normas externas, parece restringir nuestra libertad, pero, al mismo tiempo, nos ofrece una guía para vivir en sociedad. La libertad verdadera no se encuentra en el caos del deseo sin límite, sino en la capacidad de elegir dentro del marco moral que la sociedad nos impone. Pero esa libertad nunca es plena, porque siempre estamos sujetos a las reglas del juego. El dilema está en cómo equilibrar la libertad personal con las exigencias morales. La libertad no es absoluta, siempre está condicionada por el contexto moral en el que vivimos. Unamuno también reflexiona sobre el sufrimiento que produce esta constante lucha moral. El ser humano está condenado a vivir entre el deseo de ser libre y el deber de seguir las normas. En esa lucha, surge el sufrimiento, la angustia de no ser nunca completamente libre ni completamente moral. Aquí,
El autor nos recuerda que la vida humana está marcada por una constante tensión entre lo que deseamos ser y lo que debemos ser. El sufrimiento no proviene solo de nuestras faltas o errores, sino también de la conciencia de que nunca alcanzaremos un equilibrio perfecto. A lo largo de su reflexión, Unamuno también menciona la idea de la moral religiosa como un factor que contribuye a la angustia existencial. Para muchos, la religión es un referente moral que orienta sus vidas, pero, al mismo tiempo, introduce el miedo al juicio divino y la condena eterna. La moral religiosa nos promete la salvación, pero también nos amenaza con la perdición. Vivir bajo esa dualidad genera una angustia profunda, la angustia de no ser digno de la gracia divina. Esta tensión entre la promesa de la salvación y el temor al castigo eterno agrava el sufrimiento existencial, ya que el ser humano se siente constantemente observado, juzgado y, sobre todo, insuficiente. En la parte final del capítulo, Unamuno se cuestiona si, en última instancia, la moral realmente tiene el poder de guiarnos hacia una vida plena. ¿Acaso la moral, en lugar de liberarnos, no nos encadena? ¿No será que el ser humano necesita encontrar su propio camino hacia la paz interior, sin depender de las normas que lo restringen? Este cuestionamiento final lleva al lector a una reflexión crucial. ¿Es la moral, en su forma más rígida y dogmática, realmente el camino hacia la plenitud, o es solo una estructura que nos oprime aún más? El capítulo culmina con una última reflexión sobre cómo la verdadera libertad moral se encuentra en aceptar nuestra imperfección y en vivir con la tensión que implica no ser nunca completamente moral ni completamente libre. La angustia existencial no desaparece con la moral, sino que se convierte en una parte inherente de nuestra humanidad. Vivir es aprender a convivir con esa angustia, sin dejar que nos consuma. Este capítulo ofrece una profunda reflexión sobre la moral y la angustia existencial, mostrando cómo las exigencias éticas, aunque necesarias para la convivencia, también nos sumergen en una constante lucha interna. La moral se convierte en un peso, pero también en un elemento fundamental de nuestra existencia humana. Capítulo 10. El ser y la eternidad. En este capítulo, Unamuno aborda una de las cuestiones más profundas y universales del pensamiento humano, la relación entre el ser humano y la eternidad. Esta reflexión gira en torno a la conciencia del ser y su inevitable enfrentamiento con la finitud de la vida. Para Unamuno, el ser humano vive en constante tensión con su propia muerte, y es precisamente este choque entre lo temporal y lo eterno lo que define gran parte de nuestra existencia. El capítulo comienza con una afirmación radical y provocadora: el ser humano es un ser que sabe que va a morir. Esta certeza, que está en el fondo de nuestra existencia, marca toda nuestra vida, le da sentido y, al mismo tiempo, nos condena. Desde el inicio, Unamuno nos invita a reflexionar sobre cómo el conocimiento de nuestra propia finitud nos persigue a lo largo de toda nuestra vida. La muerte, ese misterio y esa certeza, es el punto de partida para una reflexión filosófica que busca dar cuenta de la vida humana, su sentido y su destino. El narrador introduce, entonces, la idea de que el ser humano está atrapado entre dos realidades: la finitud de su existencia y la aspiración a algo eterno. El hombre es un ser que se sabe finito, pero que vive en busca de lo eterno, en busca de la trascendencia, de algo que perdure más allá de su propia muerte. Esta contradicción, entre lo finito y lo eterno, se convierte en uno de los motores más poderosos de la angustia existencial. El ser humano quiere creer en la eternidad, pero sabe que es impotente frente a la realidad de su desaparición. Unamuno también explora la creencia en la inmortalidad del alma como un consuelo ante la muerte. Para muchos, la idea de una vida después de la muerte es la única forma de dar sentido a la vida presente. Sin embargo, el autor no se conforma con esta solución fácil. La idea de la inmortalidad del alma nos da consuelo, pero también nos atormenta. Sabemos que nunca alcanzaremos esa eternidad que soñamos, y, sin embargo, nuestra alma parece anhelarla con desesperación. Este deseo de eternidad, según Unamuno, es profundamente humano. Sin embargo, es precisamente este deseo lo que nos lleva a una especie de desesperación. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra existencia tiene un sentido eterno? ¿Es solo una ilusión creada por nuestra mente? La reflexión sobre la muerte lleva a Unamuno a preguntarse si el ser humano puede reconciliarse con la idea de su finitud. Vivir con la conciencia de la muerte no es vivir con miedo, sino vivir con la verdad de que no somos inmortales. Solo aceptando esta verdad podemos empezar a vivir realmente. Aquí, el autor introduce una nueva perspectiva. En lugar de huir de la muerte o tratar de negarla,
el ser humano debe aceptar su condición mortal y en esa aceptación, encontrar una libertad auténtica. La conciencia de la muerte no debe ser una condena, sino una liberación. Al aceptar nuestra finitud, podemos vivir de manera más plena, sin los engaños de la eternidad que tanto buscamos. Unamuno también reflexiona sobre el sentido de la vida en relación con la muerte. Si todo lo que hacemos se desvanece con nuestra muerte, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Por qué esforzarnos en construir, en crear, si al final todo se pierde? Esta pregunta es crucial en el capítulo, porque aborda una de las grandes crisis existenciales que atraviesa el ser humano. ¿Cómo darle sentido a la vida cuando sabemos que todo es transitorio? El autor nos invita a reflexionar sobre si la búsqueda de sentido tiene valor en sí misma, incluso si ese sentido no perdura. La acción humana, la creación, el amor y el esfuerzo tienen un valor intrínseco, independientemente de que perduren o no. Unamuno también hace una crítica a aquellos que buscan la eternidad a través de la religión o de la metafísica de manera dogmática. La religión y la metafísica nos prometen respuestas fáciles, pero esas respuestas no son suficientes para calmar nuestra angustia. Queremos creer en la eternidad, pero ¿acaso eso nos da consuelo real? La verdad es que no lo sabemos, y eso es lo que nos atormenta. La religión y las doctrinas espirituales pueden ser fuentes de consuelo para muchos, pero Unamuno se niega a aceptar respuestas fáciles. La duda es una parte esencial de la experiencia humana, y la creencia en la eternidad no puede resolver el dilema de la muerte, sino más bien ampliar la incertidumbre. El autor propone, entonces, que el ser humano debe enfrentarse con valentía a su finitud. La verdadera libertad no se encuentra en la promesa de la inmortalidad, sino en la aceptación de nuestra mortalidad. Al aceptar que somos seres finitos, dejamos de vivir en el miedo y empezamos a vivir con plenitud. Aquí, Unamuno sugiere que la libertad no se encuentra en la evasión de la muerte, sino en vivir plenamente a pesar de ella. Es la aceptación de nuestra limitación lo que permite al ser humano liberarse de las preocupaciones sobre la eternidad, y en su lugar, enfocarse en lo que realmente importa, la vida misma. En el desarrollo del capítulo, Unamuno también hace referencia a la figura del hombre trágico. Este hombre es aquel que, consciente de su finitud, no busca escapar de la muerte, sino que la enfrenta con dignidad. El hombre trágico no huye de la muerte, la acepta como parte de su destino. En ese aceptar, encuentra su humanidad. Porque vivir es saber que vamos a morir, y vivir a pesar de ello. Este concepto de hombre trágico, como un ser que sabe que su tiempo es limitado pero que, aún así, elige vivir con intensidad, se convierte en una figura clave en la filosofía de Unamuno. La reflexión sobre la eternidad también lleva al autor a cuestionar el valor de los logros humanos. ¿Qué es la eternidad? Es un concepto que no podemos comprender. Pero lo que podemos comprender es la vida que tenemos en este momento, la vida que nos es dada para ser vivida intensamente. En este punto, Unamuno nos recuerda que la eternidad es un concepto abstracto e inalcanzable. Lo único que podemos abrazar es el presente. La búsqueda de la eternidad no debe impedirnos vivir con plenitud el presente, que es lo único que realmente poseemos. El capítulo concluye con una reflexión sobre la aceptación de la muerte como un paso hacia la paz interior. Solo cuando aceptamos nuestra mortalidad, podemos vivir sin miedo, sin angustia. Solo cuando entendemos que la eternidad es un misterio, podemos vivir con serenidad. La vida tiene sentido porque sabemos que es limitada, y en esa limitación, encontramos la verdadera libertad. Esta última reflexión cierra el capítulo con una invitación a abrazar la finitud de la vida como un camino hacia la autenticidad y la libertad interior. Este capítulo trata sobre la relación entre la finitud humana y el anhelo de eternidad, explorando cómo la conciencia de la muerte nos obliga a vivir de manera más auténtica, en lugar de refugiarnos en ilusiones sobre la inmortalidad. Capítulo 11. La verdad y el alma humana. En este capítulo, Unamuno aborda el concepto de verdad en relación con la naturaleza del alma humana. A lo largo de su reflexión, el autor examina cómo las búsquedas de la verdad se interponen en la experiencia del ser humano, revelando la complejidad de la conciencia y la incertidumbre que la acompaña. Este capítulo pone en cuestión las nociones absolutas de verdad y explora cómo los seres humanos lidian con la verdad desde la perspectiva de su alma, siempre en lucha entre lo racional y lo irracional, entre lo finito y lo infinito. El capítulo comienza con una premisa filosófica que, como siempre, está impregnada de la tensión existencial que caracteriza a la obra de Unamuno. El hombre busca la verdad, pero lo hace sin saber si alguna vez será capaz de encontrarla.
La verdad se le escapa, pero la busca porque está inscrita en su alma. De inmediato, el narrador nos introduce a la idea de que la verdad no es algo externo, accesible a través de la razón pura o de un conocimiento objetivo, sino que está profundamente ligada a la condición humana. El ser humano busca la verdad no solo con su mente, sino con el alma misma, es decir, con su ser más profundo, cargado de emociones, dudas y deseos. Unamuno señala que, a pesar de la búsqueda constante de la verdad, el ser humano se enfrenta a una paradoja fundamental. Por más que el hombre busque la verdad, siempre hay algo en su interior que la niega, algo que la convierte en inaccesible. La verdad parece estar siempre al alcance, pero nunca se puede tocar por completo. Esta afirmación refleja la idea de que la verdad es elusiva y, al mismo tiempo, esencial. En lugar de ser un objetivo claro y alcanzable, la verdad es un proceso, una búsqueda incesante que nos define como seres humanos. El filósofo continúa explorando la tensión entre el alma humana y la verdad. Según Unamuno, el alma humana no es simplemente una facultad racional o intelectual, sino un complejo universo de emociones, deseos y contradicciones. El alma humana está dividida, fragmentada. El ser humano no puede encontrar la verdad porque, en su interior, lucha entre la razón que busca respuestas y el corazón que siente lo incomprensible. Esta división interna es lo que hace que el alma humana sea compleja y, en muchos sentidos, contradictoria. Por un lado, deseamos comprender el mundo a través de la razón, pero, por otro, nuestra experiencia emocional y existencial nos lleva a cuestionar las respuestas racionales. El autor plantea que, para el ser humano, la verdad es inseparable de su propia experiencia de la vida. La verdad no es algo que se descubre, es algo que se vive. La vivimos en la contradicción, en la lucha interna, en las pasiones que nos arrastran y en las dudas que nos atormentan. Aquí, Unamuno introduce una concepción de la verdad que no es absoluta ni inmutable, sino que está condicionada por la experiencia subjetiva del ser humano. La verdad no puede ser entendida solo a través de principios abstractos, sino que es el resultado de nuestras vivencias, nuestras luchas internas y nuestras emociones más profundas. A lo largo del capítulo, Unamuno también critica el intento de los seres humanos de racionalizar la verdad y de buscarla únicamente en los sistemas filosóficos o religiosos establecidos. La verdad no está en los dogmas, ni en las fórmulas académicas. La verdad está en el alma humana, en su agitación, en su tensión constante por comprenderse a sí misma. Según Unamuno, los sistemas filosóficos y las religiones intentan imponer una verdad externa y universal, pero esta verdad es limitada. Lo que realmente importa, lo que realmente toca la esencia del ser humano, es la búsqueda personal de la verdad, una búsqueda que no se reduce a una verdad objetiva e impersonal, sino que es una experiencia profundamente subjetiva. Unamuno también aborda la noción de duda como un componente esencial en la búsqueda de la verdad. La duda, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta necesaria para alcanzar una comprensión más profunda. La duda es lo que permite que el ser humano se acerque a la verdad. Sin duda, no hay búsqueda. La verdad no es algo que se encuentre en un punto fijo, sino que es algo que se descubre continuamente, a través de la incertidumbre. La duda se convierte en una condición previa para la verdad, porque es la duda la que motiva al ser humano a seguir buscando, a seguir cuestionando lo que le rodea, lo que siente y lo que cree. En su reflexión, Unamuno señala que la búsqueda de la verdad está inextricablemente vinculada a la lucha con el sufrimiento. El hombre no solo busca la verdad, también busca el consuelo, la paz. Pero la verdad, como el sufrimiento, es algo que se debe afrontar con valentía. No podemos esperar encontrar consuelo sin antes haber enfrentado la amarga verdad de nuestra existencia. Esta afirmación lleva a la idea de que la verdad no es algo que se busca con el objetivo de obtener respuestas fáciles o confortantes. La verdad, para Unamuno, no es reconfortante. Al contrario, es dolorosa y desestabilizadora. Solo cuando somos capaces de confrontar este dolor podemos llegar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. El autor también reflexiona sobre el temor que provoca la verdad. El ser humano teme la verdad porque la verdad es la luz que revela lo que está oculto, y muchas veces lo que está oculto en nuestro interior es algo que no queremos enfrentar. El alma humana se resiste a ver su propia miseria. Esta resistencia a la verdad está relacionada con el miedo a la vulnerabilidad y al autoconocimiento. El ser humano, por naturaleza, prefiere aferrarse a las ilusiones y a las mentiras que le dan consuelo. La verdad, sin embargo,
exige una valentía que pocos están dispuestos a aceptar. A lo largo del capítulo, Unamuno también enfatiza la importancia de vivir la verdad, en lugar de simplemente buscarla como un concepto abstracto. La verdad no se puede alcanzar solo con pensamientos o palabras, sino que se debe vivir. El alma humana necesita encarnar la verdad en su vida cotidiana, en sus actos, en sus decisiones. Esta afirmación refleja la idea de que la verdad no es algo que se pueda simplemente poseer, sino algo que debe experimentarse a través de la vida misma. Vivir la verdad es aceptar las contradicciones, las dudas y las luchas internas que forman parte del ser humano. Al final del capítulo, Unamuno hace una reflexión final sobre la aceptación de la ignorancia. El alma humana debe aprender a aceptar que nunca alcanzará la verdad absoluta. La verdad, en su forma más pura, está más allá de nuestra comprensión. Y, sin embargo, es precisamente esa aceptación de nuestra ignorancia lo que nos permite seguir buscando. Aquí, Unamuno plantea que la humildad ante la incapacidad de comprender la verdad absoluta es un paso esencial en la búsqueda de la misma. La aceptación de nuestra limitación nos permite seguir adelante en el camino de la reflexión y la autoexploración. Este capítulo profundiza en la relación entre la verdad y el alma humana, subrayando la búsqueda constante, la duda y el sufrimiento como elementos esenciales de esa experiencia. La verdad no es una respuesta definitiva, sino un proceso vivo y complejo que se vive en el interior de cada ser humano. Capítulo 12. La religión y el dolor. En este capítulo, Unamuno profundiza en uno de los temas más complejos y trascendentales de su pensamiento, la relación entre religión y dolor. El dolor, en sus diversas formas, es un tema recurrente en la obra de Unamuno, y en este capítulo, lo explora como una de las experiencias humanas fundamentales que nos lleva a enfrentar nuestra vulnerabilidad y nuestra existencia finita. La religión, por su parte, se presenta no solo como una respuesta al sufrimiento, sino como un medio para encontrar significado en la vida frente a la angustia y la muerte. El capítulo comienza con una reflexión directa sobre el dolor. El dolor es el compañero inseparable de la vida humana. No hay ser humano que escape a él, no hay alma que no haya experimentado su mordisco. El dolor es la prueba de nuestra condición finita. Con esta afirmación, Unamuno establece el tono del capítulo, subrayando la universalidad del sufrimiento. El dolor no es algo que pueda ser evitado ni comprendido de manera sencilla. Es una parte esencial de la condición humana, que nos confronta constantemente con nuestra limitación y nuestra mortalidad. A lo largo del capítulo, Unamuno se pregunta si la religión puede ofrecer una respuesta adecuada al dolor, y si esa respuesta realmente consuela al ser humano o si, por el contrario, perpetúa una ilusión que nos aleja de la realidad de nuestro sufrimiento. La religión promete la salvación, la paz eterna, ¿pero puede realmente el consuelo religioso aliviar el dolor humano? No es, quizás, una forma de escapar de la verdad del sufrimiento. El autor se enfrenta a esta contradicción de la religión. Aunque ofrece consuelo, también puede resultar ser un mecanismo de evasión, una forma de negación del sufrimiento real que experimentamos en la vida cotidiana. Unamuno argumenta que la religión no es solo un consuelo en momentos de sufrimiento, sino también una forma de dar sentido al dolor. El dolor no tiene sentido si no es vivido dentro de una visión religiosa. La religión da al sufrimiento un propósito, lo transforma en una experiencia con un fin trascendental. En este sentido, la religión permite que el dolor humano sea interpretado no como una maldición o una condena, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarse a lo divino. El sufrimiento se convierte en algo sagrado, un medio para alcanzar la salvación o el entendimiento de un propósito superior. Sin embargo, Unamuno no acepta sin reservas esta visión religiosa del dolor. La religión, con su promesa de salvación, no resuelve la angustia del ser humano. Al contrario, lo enfrenta a la duda más profunda. ¿Realmente existe una vida después de la muerte? ¿Realmente hay una razón para nuestro sufrimiento? Este cuestionamiento revela una de las tensiones centrales en la filosofía de Unamuno, el deseo de consuelo religioso frente a la incertidumbre existencial. La religión, con sus respuestas tradicionales, ofrece un alivio temporal, pero no elimina el temor y la duda que surgen ante el sufrimiento humano. El autor también reflexiona sobre cómo el dolor físico y el dolor moral afectan la relación del ser humano con Dios. El dolor físico, por ejemplo, es algo que puede ser percibido como una agresión a la integridad del cuerpo, un castigo por los errores cometidos o incluso un recordatorio de la finitud humana. El dolor moral, en cambio, es mucho más complicado.
El dolor moral es el que corroe el alma. No es simplemente un malestar físico, es la angustia existencial, el sufrimiento de ser consciente de nuestra condición de seres finitos, de estar destinados a morir. Este dolor moral, este sufrimiento interno, es el que lleva al ser humano a buscar respuestas en la religión, para encontrar un consuelo ante la irreversibilidad de la vida. Unamuno también toca el tema de la fe. En su concepción, la fe religiosa no debe ser entendida como una certeza absoluta o una aceptación pasiva de doctrinas establecidas, sino como un acto de lucha frente a la angustia. La fe es la fuerza que permite al hombre vivir con el dolor. No es una fe tranquila, sino una fe que nace del sufrimiento, que se alimenta de la duda y que se fortalece en la adversidad. Para Unamuno, la verdadera fe no se da en la calma, sino en la incertidumbre y la lucha. Esta fe, que se enfrenta al sufrimiento y a la muerte, se convierte en una apuesta personal, en una lucha interna por encontrar sentido en medio de lo incomprensible. A lo largo del capítulo, Unamuno también hace referencia a la figura de Cristo, cuya pasión y muerte en la cruz representan el mayor ejemplo de sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, el autor no ve a Cristo como una figura que simplemente consuele, sino como un símbolo de la confrontación con el dolor. Cristo no vino a eliminar el sufrimiento, sino a vivirlo junto a los hombres. La cruz es el símbolo del sufrimiento humano, no de su eliminación. En esta perspectiva, el cristianismo no es una religión que ofrezca una solución rápida al dolor, sino que invita a los creyentes a compadecerse del sufrimiento y a enfrentar la muerte con esperanza, pero sin ilusiones. Unamuno también se pregunta si el sufrimiento realmente tiene un valor redentor o si, por el contrario, solo es una forma de sometimiento. El dolor redime al hombre, o eso nos dice la religión. Pero ¿qué tipo de redención es esa, en la que el ser humano debe sufrir para alcanzar la paz? ¿No sería más humano liberarnos del sufrimiento y vivir con plenitud? Aquí, Unamuno se enfrenta a la paradoja de que el sufrimiento no debe ser simplemente aceptado como un medio para la salvación, sino como una experiencia que puede transformarnos y ayudarnos a encontrar nuestro propio camino espiritual. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre el sentido del dolor y la relación con lo divino. El dolor no es un castigo de Dios, sino un medio para acercarnos a Él. El sufrimiento es una oportunidad para enfrentar nuestras dudas, para confrontar nuestra mortalidad y a través de esa confrontación, encontrar la paz. Para Unamuno, el dolor, en su naturaleza más profunda, no es un castigo ni una maldición, sino un vehículo para alcanzar una comprensión más plena de nuestra existencia y de nuestra relación con lo divino. Este capítulo profundiza en la compleja relación entre religión y dolor, destacando cómo el sufrimiento humano puede ser entendido y vivido dentro del marco religioso, no como una forma de escapatoria, sino como una lucha constante que lleva al ser humano a la reflexión, la fe y, finalmente, a la redención. Capítulo 13. La vida como lucha. En este capítulo, Unamuno aborda uno de los temas más centrales y poderosos de su obra, la vida como lucha constante. Lejos de concebir la existencia como un proceso fácil o placentero, el autor propone que la vida es un campo de batalla, donde el ser humano se enfrenta no solo a las dificultades externas, sino, más profundamente, a las luchas internas que lo definen como ser humano. La vida, según Unamuno, es una lucha por la identidad, por el sentido, por la verdad. El capítulo comienza con una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza de la existencia humana. La vida es una lucha constante, una batalla en la que cada ser humano debe enfrentar no solo al mundo exterior, sino también a sí mismo. La lucha no es algo que se pueda evitar, es parte esencial de lo que somos. Con esta afirmación, Unamuno sitúa la lucha como el principio fundamental que marca el curso de la vida. La vida no es un viaje tranquilo ni un camino predecible, sino un constante enfrentamiento con las dificultades de la realidad y las contradicciones internas que nos habitan. Desde el principio, el autor se aleja de las visiones idealizadas de la vida, que la presentan como una sucesión de momentos felices o gratificantes. Para Unamuno, la realidad de la existencia es mucho más dura, más compleja y más impredecible. No hay vida sin sufrimiento, no hay vida sin lucha. La lucha está en nuestra naturaleza, es la fuerza que nos impulsa a vivir, a existir, a resistir. Esta visión de la vida como lucha pone en evidencia la vulnerabilidad humana, pero también la fortaleza que se encuentra en la resistencia constante frente a la adversidad. En este sentido, el autor introduce la idea de que la vida no se reduce a una sucesión de eventos o experiencias placenteras, sino que es más bien un proceso de constante transformación.
La lucha no solo está en el exterior, está en el alma misma del ser humano. Cada pensamiento, cada emoción, cada deseo es una batalla en la que nos jugamos nuestra identidad. La lucha de la vida, entonces, no es solo una cuestión de enfrentarse a situaciones externas, sino también de confrontarse a nuestras propias contradicciones, temores y dudas internas. Unamuno también reflexiona sobre la importancia de la voluntad en esta lucha. Para él, la vida no es algo que simplemente ocurre, sino que requiere una decisión constante de resistir, de afirmar nuestra existencia a pesar de las dificultades. La vida es una afirmación, no una pasividad. Vivir es luchar, es decir sí a nuestra existencia, aun cuando todo parece ir en nuestra contra. La vida, entonces, no es un regalo que se nos da sin más, sino una apuesta personal por seguir adelante a pesar del sufrimiento, la incertidumbre y las dudas. En este capítulo, Unamuno también aborda la lucha contra la muerte, la gran adversaria de la existencia humana. La conciencia de nuestra mortalidad es uno de los motores fundamentales de nuestra lucha por vivir, por encontrar un propósito en medio de lo finito. La muerte está siempre presente en nuestras vidas. No podemos escapar de ella, pero esa conciencia de la muerte es lo que nos da la fuerza para luchar, para dar sentido a lo que hacemos. La inevitabilidad de la muerte convierte cada momento de la vida en una lucha por encontrar significado, por hacer que nuestra existencia valga la pena antes de que llegue su fin. Unamuno también destaca que esta lucha no es una lucha solitaria. El ser humano, aunque en su lucha interna esté enfrentado a sí mismo, no puede vivir aislado de los demás. La lucha por la vida también implica una relación constante con el mundo social, con las otras personas, que pueden ser tanto aliados como obstáculos en nuestra lucha personal. El hombre lucha no solo contra sí mismo, sino también contra los otros. La sociedad es un campo de batalla en el que se enfrentan nuestros deseos individuales y los intereses colectivos. Esta dimensión social de la lucha añade complejidad a la existencia humana, pues la lucha no solo se libra en el interior del individuo, sino también en su interacción con el mundo que lo rodea. La lucha por la verdad es otro de los temas centrales del capítulo. Unamuno subraya que el ser humano no solo lucha por sobrevivir o por encontrar felicidad, sino también por entender su existencia. La verdad es lo que nos mueve. No hay vida auténtica sin la búsqueda constante de la verdad, aunque ésta nos duela, aunque nos desafíe. En este sentido, la lucha no solo se limita al plano físico o emocional, sino que es también una lucha intelectual y espiritual, que nos lleva a cuestionar las creencias, los valores y las normas impuestas por la sociedad o la religión. La búsqueda de la verdad se convierte en una lucha por la autenticidad, por vivir de acuerdo con lo que creemos ser la realidad de nuestra existencia, sin las máscaras de la conformidad o la evasión. A lo largo del capítulo, Unamuno también reflexiona sobre la desesperación que puede surgir de la lucha constante. A veces, la vida puede parecer un ciclo interminable de sufrimiento, y la lucha puede parecer inútil o sin fin. La desesperación llega cuando sentimos que nuestra lucha no tiene sentido, cuando el sufrimiento parece no tener fin. Pero la desesperación también es parte de la lucha. En ella, encontramos nuestra humanidad. La desesperación, en este contexto, no es un obstáculo definitivo, sino una fase más dentro del proceso de lucha, que nos desafía a seguir adelante y a buscar nuevos significados. En relación con la desesperación, Unamuno también habla del valor de la esperanza. A pesar de las adversidades y las sombras que acompañan a la lucha humana, la esperanza sigue siendo una fuerza poderosa que nos empuja a seguir adelante. La esperanza es el motor de la lucha. Sin esperanza, la lucha perdería su sentido. Es la esperanza lo que nos da la fuerza para continuar, a pesar de todo. La esperanza no es una ilusión vacía, sino una convicción activa de que, a pesar de las dificultades, la lucha por la vida vale la pena. El capítulo concluye con una afirmación rotunda sobre el sentido de la vida. Vivir es luchar. La vida no tiene sentido si no es vivida como una lucha. No hay gloria sin sacrificio, no hay victoria sin conflicto. La vida es lucha, y esa lucha nos define como seres humanos. En esta última reflexión, Unamuno reafirma la visión de la vida como un proceso dinámico, inestable, lleno de contradicciones, pero, al mismo tiempo, lleno de posibilidades para el crecimiento y la transformación. Este capítulo resalta la idea central de Unamuno sobre la existencia humana. La vida es una lucha constante, no solo contra las adversidades externas, sino también contra las contradicciones y tensiones internas. A través de la lucha,
El ser humano puede encontrar su verdadera identidad, su propósito y su autenticidad. Capítulo 14. La búsqueda de la inmortalidad. En este capítulo, Unamuno aborda una de las cuestiones más profundas y angustiosas de la existencia humana, la búsqueda de la inmortalidad. El deseo de trascender la muerte es un impulso universal que ha marcado el pensamiento y la espiritualidad humana a lo largo de los siglos. Para Unamuno, este deseo de inmortalidad no es solo una cuestión de querer sobrevivir después de la muerte, sino una necesidad existencial que está intrínsecamente ligada a nuestra comprensión de la vida misma. El capítulo comienza con una reflexión sobre la mortalidad humana. El hombre es el único ser que sabe que va a morir, y por ello, es el único ser que busca la inmortalidad. No lo hace solo por temor a la muerte, sino por la necesidad de dar sentido a su existencia. Si no fuera por la muerte, ¿qué sentido tendría la vida? Con esta afirmación, Unamuno señala que la conciencia de la muerte es, paradójicamente, lo que da valor a la vida. Es el temor a la muerte lo que impulsa al ser humano a buscar algo más allá, algo que trascienda la finitud de su existencia. Desde esta perspectiva, la búsqueda de la inmortalidad se presenta como una necesidad vital. Unamuno señala que el hombre no solo teme la muerte, sino que también la niega. El deseo de inmortalidad no es solo una forma de evadir la muerte, sino una afirmación de la vida. El ser humano lucha contra el fin de su existencia, pues cree que su vida debe tener valor eterno. La inmortalidad no es solo el deseo de vivir para siempre, sino el deseo de que nuestra vida tenga un sentido que perdure más allá de nuestra muerte. A lo largo del capítulo, Unamuno cuestiona las diferentes formas en que la humanidad ha intentado alcanzar esa inmortalidad. Las religiones, con sus promesas de vida eterna, ofrecen una de las respuestas más comunes al dilema de la muerte. La religión promete la inmortalidad del alma, un consuelo frente a la muerte. ¿Pero realmente creemos en esa inmortalidad? ¿No es acaso la idea de la vida eterna solo una manera de engañarnos ante lo inevitable? Unamuno se enfrenta aquí a una de las grandes contradicciones de la religión, la promesa de la inmortalidad en un mundo donde la muerte parece ser la única certeza. Aunque la religión ofrece la esperanza de una vida después de la muerte, el autor se pregunta si esa inmortalidad prometida es realmente deseada o si solo es un consuelo para calmar nuestra angustia existencial. Sin embargo, Unamuno no niega el valor de la fe religiosa. En cambio, se enfoca en el deseo profundo de encontrar un propósito que vaya más allá de la muerte. La inmortalidad no es solo una cuestión de seguir viviendo después de la muerte, sino de vivir de manera tal que nuestra vida tenga un impacto eterno, que lo que hagamos mientras estamos vivos deje una huella. La verdadera inmortalidad no es la que prometen las religiones, sino la que conseguimos a través de nuestra acción, a través de nuestro esfuerzo por dejar algo duradero. La inmortalidad verdadera es la que se construye aquí, en la vida misma, no como una promesa abstracta, sino como una consecuencia de nuestras acciones y decisiones. En este capítulo, Unamuno también hace referencia a la literatura y el arte como formas de inmortalidad. Los grandes escritores, los grandes artistas, son inmortales no porque vivan eternamente, sino porque sus obras permanecen en el tiempo. Ellos han logrado lo que nosotros no podemos. Han dejado una marca indeleble en la historia. La inmortalidad, según Unamuno, no radica en una existencia perpetua, sino en la capacidad de trascender la muerte a través de la creación. Así, el hombre busca la inmortalidad en sus logros, en aquello que deja atrás, ya sea en el arte, la ciencia, o cualquier otra forma de contribución al mundo. A lo largo del capítulo, también se hace evidente la contradicción entre el deseo de inmortalidad y la aceptación de la muerte. El ser humano, por un lado, anhela trascender la muerte, pero por otro, se enfrenta a la realidad de la finitud de su existencia. La muerte es lo único que no podemos evitar, lo único que nos pone en nuestro lugar. Y sin embargo, es la muerte misma la que nos impulsa a buscar la inmortalidad. Aquí, Unamuno introduce la paradoja de la inmortalidad. Es el miedo a la muerte lo que nos empuja a crear algo que trascienda nuestra muerte, pero al mismo tiempo, esa misma muerte es lo que da sentido a nuestras vidas. La inmortalidad no es algo que podamos conquistar fácilmente, sino una lucha constante, un anhelo que nos define. En su reflexión, Unamuno también habla de la inmortalidad del alma en términos filosóficos. El alma, en su búsqueda por la inmortalidad, no es un ente separado del cuerpo. El alma es el reflejo de nuestra vida misma, de nuestras pasiones, de nuestras luchas, de nuestras aspiraciones. Es esa lucha la que da forma a nuestra identidad y nos ofrece la posibilidad de trascender la muerte.
La inmortalidad del alma, entonces, no se trata de una existencia eterna separada del cuerpo, sino de un proceso continuo de evolución y crecimiento que sigue más allá de la muerte física. Unamuno concluye este capítulo con una reflexión sobre el sentido de la vida frente a la muerte. La inmortalidad no es la vida eterna. Es la búsqueda constante de la vida auténtica, de vivir de manera que nuestras acciones, nuestras ideas y nuestras pasiones sobrevivan a nuestra muerte. La verdadera inmortalidad está en cómo vivimos, no en cuánto tiempo vivimos. La búsqueda de la inmortalidad, entonces, no se reduce a un deseo egoísta de sobrevivir después de la muerte, sino a una necesidad humana de dar valor y significado a nuestra existencia, haciendo que lo que hagamos perdure en el tiempo, más allá de nuestra desaparición física. Este capítulo profundiza en la contradicción inherente a la búsqueda de la inmortalidad, el deseo de trascender la muerte frente a la aceptación de nuestra condición finita. Unamuno nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, nuestras creaciones y nuestra capacidad para dar sentido a nuestra existencia pueden ofrecer una forma de inmortalidad que no dependa de la vida eterna, sino de la huella que dejamos en el mundo. Capítulo 15. El sentido de la vida y la muerte. El último capítulo de Cuentos de mí mismo se presenta como una reflexión profunda y trascendental sobre el sentido de la vida y la muerte. Unamuno culmina su obra con una mirada crítica a la naturaleza de nuestra existencia, proponiendo que el verdadero sentido de la vida solo puede entenderse cuando nos enfrentamos a nuestra fragilidad y finitud como seres humanos. A lo largo de este capítulo, el autor nos invita a comprender que la vida no es un proceso lineal ni cómodo, sino una lucha constante, un desafío existencial que, en última instancia, se ve marcado por la muerte. El capítulo se abre con una frase que marca el tono reflexivo de la obra. La vida es algo que se pierde en el instante mismo en que se vive, y sin embargo, es en ese mismo instante en que se encuentra su mayor valor. Con esta afirmación, Unamuno establece el carácter efímero de la existencia humana. La vida, tal como la conocemos, es inevitablemente temporal. En un sentido profundo, cada segundo de nuestra existencia está marcado por la imposibilidad de retenerlo. Vivir es, en última instancia, un proceso de pérdida constante, pero esa misma transitoriedad es lo que confiere a la vida su intensidad y valor. A lo largo de este capítulo, Unamuno aborda la muerte como una constante en el pensamiento humano, señalando que nuestra conciencia de la muerte es lo que da forma a nuestra relación con la vida. Para él, la muerte no es solo el final físico, sino un símbolo de lo desconocido, una interrogante existencial que define todo lo que hacemos. La muerte está presente en cada momento de nuestra vida. No es solo un final, sino una constante que nos recuerda lo finitos que somos. Vivir es vivir con la muerte en mente. La muerte se convierte, en este sentido, en un motor que da sentido a nuestra vida, ya que nos impulsa a buscar significado, a afirmar nuestra existencia mientras aún podemos. Unamuno enfatiza que, frente a la muerte, el ser humano no puede permitirse caer en la desesperación ni en el nihilismo. Aunque la muerte sea un enigma, un desafío, no podemos permitir que esa incertidumbre nos paralice. La muerte es el gran misterio, el gran reto. No sabemos qué hay después de ella, si es que hay algo. Pero ese desconocimiento no puede ser razón para rendirse. La vida, en su inmediatez y brecha, debe ser vivida con la misma pasión con la que la muerte nos observa. Es la aceptación de la muerte como una posibilidad siempre presente lo que permite a la vida adquirir su mayor intensidad. En este sentido, Unamuno nos desafía a encontrar propósito en nuestra mortalidad. A lo largo del capítulo, subraya que el sentido de la vida no está en la búsqueda de la perpetuidad ni en la inmortalidad, tanto física como espiritual, sino en lo que hacemos mientras vivimos. La vida tiene sentido no porque busquemos sobrevivir a la muerte, sino porque lo que hacemos mientras estamos vivos es lo único que realmente importa. Cada acto, por insignificante que parezca, tiene una resonancia en la eternidad. El sentido de la vida, entonces, se encuentra no en su duración, sino en la profundidad con la que nos relacionamos con ella. A medida que avanza el capítulo, Unamuno también explora la idea de que el verdadero sentido de la vida puede hallarse en el acto de crear. Ya sea a través de la arte, la literatura o la acción diaria, el ser humano puede, a través de su creatividad y sus actos, trascender la muerte. El hombre puede morir, pero lo que ha creado, lo que ha dejado atrás, puede sobrevivir a su desaparición. La vida no solo es para vivirla, es también para dejar algo, para marcar un legado. El autor subraya que nuestra inmortalidad no radica en la vida misma, sino en el impacto que dejamos, ya sea en nuestras obras,
nuestras ideas o las huellas que plantamos en las vidas de los demás. A lo largo del capítulo, Unamuno también se enfrenta a la contradicción que siempre ha acompañado al ser humano en su relación con la muerte. Por un lado, buscamos comprenderla, escapar de ella, o encontrar consuelo en creencias que nos prometen una vida más allá de esta. Por otro lado, hay una lucha constante por darle sentido a nuestra vida mientras aún estamos aquí. La muerte es lo que define nuestra vida, y, sin embargo, lo que realmente buscamos no es evitarla, sino vivir de tal forma que, al llegar, no nos encuentre en paz con la nada. Unamuno también lanza una crítica a las respuestas fáciles que la humanidad busca frente al misterio de la muerte. Las religiones, la filosofía, incluso la ciencia, a menudo intentan ofrecer una explicación definitiva para lo que ocurre después de la muerte. Sin embargo, el autor plantea que la búsqueda de respuestas definitivas no debe ser el objetivo principal, sino la búsqueda del sentido en nuestra vida misma. No sabemos qué nos espera al final. Y quizás nunca lo sepamos. Pero eso no debe impedirnos vivir con pasión, con propósito, con una búsqueda constante de lo que da valor a nuestro ser. El capítulo culmina con una de las afirmaciones más poderosas de la obra: la vida es el gran misterio, y la muerte, aunque sea nuestro fin, es solo una parte de ese misterio. No importa cuán finita sea nuestra existencia. Lo que importa es lo que hacemos mientras estamos aquí, lo que dejamos atrás, la huella que dejamos en el mundo. Esta reflexión final invita a los lectores a abrazar la vida en toda su complejidad, sin miedo a la muerte, reconociendo que el verdadero sentido de la existencia se encuentra no en la duración de la vida, sino en la forma en que la vivimos. Este último capítulo cierra la obra de Unamuno con una reflexión profunda sobre la transitoriedad de la vida y la eternidad que reside en lo que dejamos atrás. A través de la aceptación de la muerte y la búsqueda de significado en la vida, el ser humano puede encontrar su verdadero propósito, y en última instancia, una forma de trascender el final inevitable de la muerte. Y así concluye este viaje a través de cuentos de mí mismo de Miguel de Unamuno. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más material como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.